Bien, ¿me escuchan bien? Sí, señor. Nuevamente, buenos días a todos y todas que no Buenos días. haya saludado anteriormente. Eh, Estoy, ustedes bien saben, desde la nueva sede de la universidad. Ya hay conexión Wi-Fi, pero pues no puedo dar como garantía de su estabilidad. Entonces, si en algún momento se desconecta o en algún momento como que se me va la voz o se pierde la imagen, tratan de comentarme y tratan de tener un poco de paciencia con respecto a la situación. Como les decía el viernes, pues estamos en un proceso de adaptación. Entonces, espero su comprensión. La clase de hoy, ya entrando en materia, nuestro propósito va a ser tratar como de conceptualizar algunos insumos necesarios para el cálculo de determinantes. Nosotros la clase pasada, digamos que presentamos cuál es como la fórmula básica para calcular determinantes de cualquier orden, o mejor dicho, cómo generalizar fórmulas para calcular determinantes de cualquier orden. Esa es, digamos que ese fue nuestro trabajo de la sesión de clase anterior, pero dentro de esas fórmulas o dentro de esos cálculos hay unos términos o conceptos que van a terminar siendo relevantes posteriormente. Particularmente me refiero a el concepto de menor, que es el que estoy presentando en pantalla, y a partir de él el concepto de cofactor. Esas definiciones dan lugar a una teoría que me permite como formalizar ese proceso de calcular determinantes. Entonces lo que voy a hacer hoy es presentar esos conceptos, tratar como de clarificarlos, espero que me dé el tiempo, y a partir de esos conceptos ver cuál es la idea teórica detrás del cálculo de determinantes. Y a partir de eso vamos a poder ver otras alternativas para calcular esos determinantes que mencionábamos la clase anterior. Entonces, como les decía, el primero de los conceptos que vamos a abordar es el concepto de menor de una matriz. Y entonces, cuando yo hablo de un menor de una matriz, y vuelvo y repito, o vuelvo y resalto lo que mencionaba la clase anterior, que aquí estamos hablando solo de matrices cuadradas. Entonces, cuando yo tengo una matriz cuadrada, un menor de esa matriz es la matriz que resulta de quitarle alguna fila y alguna columna a esa matriz original. Es decir, a partir de las matrices, yo puedo determinar sus menores a partir de la eliminación de una fila y de una columna específica. Esos menores se denotan por medio de una letra M y unos subíndices. No sé si se vea muy claro, voy a darle un poquitico de zoom como para profundizar eso. Estos menores vienen con unos índices IJ. Entonces uno habla del menor M sub IJ, y ese menor corresponde a la matriz que se obtiene de quitar la fila I y la columna J.
Es decir, si yo, por ejemplo, hablo del menor 3,2, ese menor 3,2 corresponde a lo que me queda de la matriz original cuando quito la fila 3 y la columna 2. Cuando hablo del menor 3,2, M32. Y el menor 2,4, como aparecen denotados aquí abajo, pues correspondería a la matriz que resulta de quitarle a la matriz original la fila 2 y la columna 4. Es decir, esas matrices que nosotros utilizábamos para el cálculo de determinantes, o esas submatrices, si queremos llamarlo así, son, conceptualmente hablando, lo que se conocen como los menores de las correspondientes matrices. Entonces miremos este ejemplo. Yo tengo esta matriz, que es de 4 por 4, y supongamos que me piden encontrar el menor 3,2 y el menor 2,4. Entonces, el menor 3,2 es la matriz que resulta de quitar la tercera fila y la segunda columna de la matriz original. Entonces, cuando quito la tercera fila y la segunda columna, hagan de cuenta que es como si uno tachara esa tercera fila y esa segunda columna, lo que me queda es precisamente ese menor. Entonces, miren que si yo quito la tercera fila y la segunda columna, pues aquí me queda 1, 2, 4. La segunda columna se fue, 5, 0, 2 y 6, 3, 7. Naturalmente, pues esta idea ya la habíamos revisado en la clase anterior. Lo que estamos haciendo hoy es darle nombres específicos para poder utilizarlos después conceptualmente hablando. Aquí el menor 2,4, pues simplemente es quitar la segunda fila y la cuarta columna, y esta es la matriz que me quedaría, perdón, al quitar esa fila y esa columna. ¿Sí me hago entender con la idea? Sí, señor. Entonces, cuando yo tengo los menores de una matriz, a partir de ellos definimos los cofactores de la matriz. La relación entre cofactores y menores es biunívoca, por decirlo de alguna forma. A cada menor le corresponde un cofactor y todo cofactor proviene de un menor. De una manera un poquitico más concreta, los cofactores son los determinantes de los menores con un signo dependiendo del índice del correspondiente menor y del correspondiente cofactor, claro está. De manera mucho más concreta, nosotros, a partir de una matriz, nuevamente cuadrada, definimos un cofactor, y los cofactores también tienen unos índices. Aquí es el cofactor A, tomamos el nombre de la matriz original, pero en mayúscula, A sub IJ. Ese cofactor A sub IJ se define utilizando el siguiente criterio. Entonces, esto depende de la naturaleza de los índices. Si cuando yo sumo los índices, el resultado es un número par, es decir, si al sumar los dos índices del cofactor, el resultado es 2, 4, 8, 12, un número par, entonces el cofactor es el determinante del correspondiente menor. Como les decía, aquí la relación es biunívoca. Cada menor está determinado por unos índices, lo mismo que los cofactores. Entonces, si yo hablo, por ejemplo, del cofactor, qué sé yo, 3,3, ese cofactor 3,3 es simplemente, como 3 más 3 da 6, y eso es un número par, ese cofactor es simplemente el determinante del menor 3,3.
Entonces, la idea para calcular el cofactor es, yo primero calculo el menor, es decir, quito la fila y quito la columna correspondiente, y si la suma de la fila y la columna que yo quité es par, al calcularle el determinante, ese va a ser el correspondiente cofactor. Pero si el índice del cofactor al sumarlo o al sumar los índices da un número impar, entonces el cofactor va a ser el determinante del menor, pero en ese caso se le pone un signo menos, o se le multiplica por un menos, o se le multiplica por un -1, o se le cambia el signo, de la manera en que ustedes quieran verlo. Lo que estoy diciendo simplemente es que si la suma de los índices del cofactor es impar, el cofactor es el determinante del correspondiente menor, pero con el signo cambiado. Entonces, aquí la idea, y antes de presentar un ejemplo, aquí la idea es que cuando yo quiero calcular un cofactor, lo que hago es calcular el determinante de un menor. Y si yo veo que la suma de los índices es par, pues dejo ese determinante del menor quieto y ahí tengo mi cofactor. Pero si el determinante del menor, perdón, si la suma de los índices del cofactor es impar, entonces al determinante del menor le cambio el signo y después de cambiar el signo, ese sería el correspondiente cofactor. En ese sentido, como les decía y como vengo repitiendo, los cofactores tienen una relación profundamente estrecha con los menores. Por cada menor sale un cofactor a partir del cálculo del determinante. El detalle en el que hay que tener cuidado es cuándo se cambia el signo y cuándo no se cambia el signo del correspondiente determinante para obtener el menor. Quiero mostrar la idea o un ejemplito para tratar de ilustrar eso. ¿Qué me ibas a decir, Carlos? Profe, ¿eso no importa el tamaño de la matriz original A? O sea, ¿se puede hacer con cualquier tamaño? Ah, sí, ahí dice por ahí. Cuadrada. Sí, siempre y cuando sea cuadrada. Ah, listo, gracias. Por eso es que ahí dice matriz de orden n por n. O sea, yo insisto, toda esta teoría que estamos abordando es solo para matrices cuadradas. ¿Listo? Pero sí, para cualquier matriz cuadrada, estos conceptos de menor y cofactor van a tener todo el sentido. Si no es cuadrada, pues nada de esto va a tener ninguna validez. ¿Listo, Carlos? Sí, profe, sí, ya leí bien, ya entendí. Perfecto. Entonces déjame ilustrar esto o la idea específica de cofactor con un ejemplito. Entonces yo tengo esta matriz de acá, y me piden calcular el cofactor A sub 3, 2. Entonces me dicen, bueno, calcúleme el cofactor A sub 3, 2. Ya veremos después para qué se necesitan esos cofactores. Por el momento simplemente es cómo se calcula. Entonces, si yo quiero calcular el cofactor 3, 2, yo lo primero que necesito hacer es determinar el menor 3, 2. No olviden que el menor 3, 2 es la matriz original quitándole la tercera fila y la segunda columna. Entonces, me busco el menor 3, 2, que es esta matriz de acá, 1, 5, 6, 2, 0, 6, 2, 0, 3, 4, 2, 7, que es precisamente esta de acá, y a esta matriz le calculo el determinante. Para calcular el cofactor hay que calcular el determinante del correspondiente menor. Y a ese determinante, como 3 más 2 es igual a 5, y 5 es un número impar, entonces a ese determinante lo voy a multiplicar por un menos, o le voy a cambiar el signo. Es decir, si aquí el determinante da, como da en efecto, y ustedes lo pueden revisar, si el determinante da 8, pues entonces el cofactor en este caso va a ser menos 8,
porque a ese determinante se le cambia el signo porque la suma de los índices del cofactor es un número impar. Y entonces el cofactor 3,2 para esta matriz que teníamos aquí arriba va a ser igual a -8. ¿Sí es clara la idea? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señor. Si tienen alguna pregunta, por favor, planteen. Antes de mirar otro ejemplo, o antes de mirar un ejercicio, yo quiero que ustedes empiecen a ver cómo la relación que hay entre las fórmulas o los cálculos de cofactores perdón, cálculos de determinantes que hacíamos el viernes y este concepto de cofactor. Porque en el fondo, cuando nosotros calculamos determinantes, o el proceso para calcular determinantes, implica el cálculo de cofactores de una matriz. Si ustedes recuerdan bien la fórmula, por lo menos la de la matriz de 3x3 o la de la matriz de 4x4, que esa la presenté anteriormente, eso surgía de quitar una fila, quitar una columna y calcularle el determinante. Ese era como el proceso clave. Bueno, hacerlo varias veces, pero siempre era como quite una fila, quite una columna y calcule un determinante. Entonces, a grandes rasgos, uno está calculando cofactores. Alguien dirá, bueno, ¿y el signo? El menos o el más, pues ese menos y más era el que me alternaba, por decirlo de alguna manera, ese más, menos, que usualmente aparecía en esas formas. Entonces, es estrecha también la relación entre los cofactores de una matriz y el cálculo de determinantes. Para calcular cofactores, se calculan determinantes y a partir de los cofactores se calculan otros determinantes. Eso lo quiero presentar, digamos, que al final de una manera mucho más formalizada. Entonces, calcular cofactores no tiene mayor complicación que calcular, digamos, que el determinante de una matriz. Entonces, si yo, por ejemplo, con esta misma matriz, voy a ver si me la traigo para acá. Si a partir de esta matriz, yo quiero, por ejemplo, aquí tengo calculados dos menores, y yo digo, para esta matriz, calcular el cofactor, por ejemplo, A sub 2, 4, pues entonces el cálculo de ese cofactor es coger el menor 2, 4, que lo tenemos aquí arriba, y calcularle el determinante. Y cuando yo tenga calculado el determinante, pues como aquí 2 más 4 es igual a 6, pues ahí no se va a hacer ningún cambio de signo. Es decir, el cofactor A24 va a ser este determinante o el determinante de este menor, del menor 24, tal y como salga, sin cambiarle el signo. Si sale -5, queda -5. Si sale 10, queda 10. Porque la suma de los índices es un número par. Entonces, ¿cuánto daría ese cofactor? El cofactor 2,4. ¿Cuánto les dio ese cofactor?
¿Sí me están oyendo? Sí, profe. ¿Pudieron calcular ese cofactor? ¿O está complicado? ¿Listo? ¿O falta claridad sobre cómo calcular? Profe, a mí me dio menos 192. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? O sea, el cofactor, a ver, lo tengo, creo que lo tengo aquí abajo. Sí. Sí, también. Entonces, miren la idea, pues el cofactor 24, A24, es el determinante del menor 24, aquí no se cambia el signo, entonces calculo el determinante y tal como dé, ese es el resultado. Entonces acá el determinante de esto, a mí también me dio, perdón, menos 192. ¿Sí es claro para todos la idea? Creo que aquí está el proceso de cálculo, por si acaso alguien tenía problemas con ese determinante. O sea, es un cálculo de un determinante de 3 por 3. Aquí yo lo calculo a partir de la fórmula que vimos la clase pasada. No sé si al fin ustedes indagaron sobre la regla de Sarrus para calcular determinantes de 3 por 3. Si alguien indagó y la calculó con esa regla, pues les debería dar exactamente lo mismo. Sí, lo cierto es que el cofactor 24, que es el determinante de esta matriz, da menos 192. Si estamos de acuerdo, por favor confírmenme si estamos de acuerdo levantando la manita. Listo. Bien. Bajen la manito. En ese sentido, el cálculo de cofactores no representa mayor dificultad. Aquí tengo otro ejercicio de un cálculo de otros cofactores. Pueden ustedes verificarlo. No lo vamos a hacer ahorita. Aquí muestro ya los resultados para que ustedes los comprueben por su propia cuenta. Si quieren, anótenlo. Tengo esta matriz de 4 por 4. Quiero calcular estos tres cofactores. Y a mí, esos tres cofactores me dieron esto. Entonces, como ejercicio, lo verifican, no para que lo hagamos de una vez, sino para que ustedes, como práctica, revisen ese cálculo y revisen si efectivamente da eso de ahí. Si quieren copiarlo, si quieren tomarle foto, si quieren tomarle pantallazo, para que tengan ese material para trabajar. Entonces, me dicen cuándo puedo pasar a la siguiente página. Cuando terminen de copiarlo o de tomarle foto. ¿Puedo avanzar?
Espera un momento, profe. Listo, pues. O sea, no lo calculen de una vez, simplemente es para que lo copien y lo calculen después. Ahí muestro los resultados para que los puedan contrastar. Pero no nos pongamos a calcularlo de una vez porque quiero avanzar hacia el uso de estos cofactores. Listo, voy a avanzar. Listo. Bien. Como les mencionaba hace un rato, detrás de esas fórmulas que les mostraba la clase anterior para calcular determinantes, estaba de manera, digamos que implícita, porque todavía no habíamos hablado de ello, estaba el cálculo de cofactores. Como por decirlo de una manera muy concreta, esa fórmula del cálculo de determinantes que nosotros veíamos, o esas fórmulas, son una de muchas fórmulas que se pueden utilizar para el cálculo de determinantes. Es decir, para calcular, por ejemplo, el determinante de esta matriz, que ustedes ven acá, yo puedo utilizar la fórmula o la idea que discutíamos la vez pasada, o puedo utilizar otras fórmulas. Y esas otras fórmulas, todas ellas emergen de el análisis de los cofactores que nosotros podemos calcular. Entonces, yo quiero mostrar como esa idea, naturalmente, pues ustedes van a poder calcular determinantes bajo el método que ustedes quieran. Si quieren utilizar la fórmula que veíamos la vez pasada, pueden utilizarlo. Si quieren utilizar este proceso de cofactores que voy a mostrar, pueden utilizarlo también. Y van a darse cuenta que en el fondo da exactamente lo mismo. El proceso para calcular determinantes utilizando cofactores consta de 3 pasos. Y esos 3 pasos, todos ellos, están relacionados con esos conceptos que acabamos de discutir. El primer paso para calcular determinantes a partir de este método de los cofactores es escoger o una fila o una columna de la matriz. Entonces ustedes dicen, bueno, yo escojo o la primera fila o la tercera fila o la tercera columna o la primera columna, la que ustedes escojan. A priori, con cualquiera fila o columna que ustedes escojan, a partir de este proceso, el resultado les va a dar exactamente lo mismo. Ya veremos después qué filas o qué columnas se hacen más convenientes de escoger en un caso particular, pero a priori ustedes pueden escoger la que quieran. Y con la fila o la columna que ustedes escojan,
el resultado siempre les va a dar exactamente el mismo. Entonces, por ejemplo, yo voy a escoger la primera fila de esta matriz. Entonces voy a coger estos elementos que están aquí en la primera fila. Una vez yo escojo la fila, voy a calcular los cofactores de la fila o columna que yo haya seleccionado. Entonces van a decir, pero ¿cómo así que los cofactores de una fila? Como les decía a ustedes, los cofactores tienen un índice. Entonces yo tengo cofactor A11, A31, A24. Cuando yo hablo de los cofactores de la primera fila, de lo que estoy hablando es de los cofactores cuyos índices corresponden a los elementos de esa fila. Es decir, si yo hablo de los cofactores de la primera fila, como en la primera fila está el 1,1, el 1,2, el 1,3 y el 1,4, pues calculo los cofactores A11, A12, A13 y A14. Si yo, por ejemplo, hubiera escogido la columna tercera, pues los cofactores que debería calcular son los que corresponden a las posiciones que están en esa tercera columna, que en ese caso es el cofactor 1,3, el cofactor 2,3, el cofactor 3,3 y el cofactor 4,3. Entonces, cuando yo escojo la fila, yo escojo los índices de los cofactores que voy a calcular. Entonces, como aquí escogí la primera fila, pues los cofactores que voy a calcular son el cofactor 1,1, 1,2, 1,3 y 1,4. Y a partir de eso hago el cálculo de esos 4 cofactores siguiendo las reglas que habíamos discutido anteriormente. Entonces el cofactor 1,1 pues es el determinante del menor 1,1. Aquí no hay cambio en el signo, es decir, aquí no hay menos previo, porque 1 más 1 es 2 y 2 es un número par. El cofactor 1,2 es el determinante del menor 1,2, ahí sí va un menos, porque 1 más 2 es impar. El cofactor 1,3 es este determinante y el cofactor 1,4 es menos este determinante de acá. Es decir, calculo esos cofactores. Miren que no hay que calcularlos todos, solo se calculan los que correspondan a la fila o columna que yo haya seleccionado. ¿Sí me van siguiendo con la idea? Sí, profe. Sí, señor. Entonces, primer paso, escojo una fila o una columna. Segundo paso, a partir de esa fila o columna que elegí, calculo los cofactores de esa fila o columna que haya elegido. Aquí escogí la primera fila, entonces calculo los cofactores que corresponden a esa primera fila. Entonces, aquí, y eso también ustedes lo pueden revisar, esos cofactores me dieron estos números. El cofactor 1,1 me dio 298, el cofactor 1,2 me dio menos 32, el cofactor 1,3 me dio menos 50, el cofactor 1,4 me dio menos 156. Una vez yo calculo esos cofactores, que los tengo acá, el tercer paso es el siguiente. Y miren que de aquí sale una fórmula casi que igualitica a la fórmula que nosotros veíamos la vez pasada. Esos cofactores se van a multiplicar por cada una de las correspondientes componentes. Me explico. El cofactor 1,1 se multiplica por la componente 1,1 de la matriz que yo tenía originalmente. Entonces, miren cuál era la matriz que yo tenía. Es la matriz 1 menos 3, perdón, 1 menos 3, 5, 6, 2, 4, 0, 3, 1, 5, 9 menos 2, 4, 0, 2, 7. Y entonces, como yo escogí la primera fila, las componentes de esa primera fila son este 1, este menos 3, este 5 y este 6. Y entonces,
lo que yo hago es coger cada componente, y aquí no confundan componente con cofactor, cada componente y la multiplico por el correspondiente cofactor. Es decir, la componente 1, 1 la multiplico por el cofactor 1, 1. La componente 1, 2 la multiplico por el cofactor 1, 2. La componente 1, 3 la multiplico por el cofactor 1, 3 y la componente 1, 4 la multiplico por el cofactor 1, 4. Entonces, cada componente de la matriz se multiplica por su correspondiente cofactor. Y luego se hace la suma de todas esas multiplicaciones. Entonces quiero que miren los cofactores que tengo calculados. 298 menos 32 menos 50 menos 156. Entonces voy a coger la componente, vuelvo y repito, de la fila que haya escogido y entonces yo digo 1 lo multiplico por el cofactor 1, 1, pues como esta es la componente 1, 1, lo multiplico por el cofactor 1, 1, entonces va a ser 1 por 298 más la componente 1, 2, que es menos 3, por el cofactor 1, 2, que es menos 32, más la componente 1, 3, por el cofactor 1, 3, que el cofactor 1, 3 da menos 50, más 6 por la componente, por el cofactor, este 6 es la componente 1, 4, por el cofactor 1, 4, que el cofactor 1, 4 me dio menos 156. Entonces, aquí multiplico cada componente por su correspondiente cofactor. Hago la multiplicación, hago la suma. Ustedes dirán, pero ¿cómo así que suma? Si en las fórmulas que veíamos la vez pasada a veces se sumaba y a veces se restaba, pues lo que pasa es que estos signos que nosotros ponemos en el cofactor representan precisamente esa suma a veces y esa resta otras veces. Pero cuando se tiene ya calculado el cofactor, lo que se hace es sumar esas multiplicaciones y el resultado es el determinante de la correspondiente matriz. Y entonces, esta es una manera de plantear los procesos para calcular determinantes en términos del cálculo de cofactores. ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, señor. Entonces, vuelvo y retomo, como para ir dándole cierre. Y de pronto la próxima clase vemos como más ejemplitos. A partir de los cofactores, yo puedo determinar un método para calcular determinantes. O una nueva forma de presentar esos determinantes. ¿Cuál es el factor distintivo acá? El factor distintivo es que uno puede escoger la fila o la columna que uno quiera para realizar ese proceso. Es decir, por cada fila o por cada columna que uno escoja, va a salir una fórmula distinta o un proceso distinto para calcular el correspondiente determinante. Vamos a ver, y eso quisiera discutirlo la próxima clase, que en ocasiones, cuando uno va a calcular un determinante, hay elecciones de fila o de columna que resultan más convenientes que otras. O sea, lo que les decía, a priori uno puede escoger la que quiera, pero vamos a ver que en algunos casos uno dice, uy, mejor calculo con esta columna porque esto me resulta más cómodo o más conveniente. O voy a escoger esta fila porque esto me resulta más cómodo o más conveniente. Es decir, esto abre el abanico de posibilidades para calcular el determinante de una matriz. Por eso es que este enfoque con cofactores como que nos permite generar diversas formas de calcular
un mismo determinante. Cuando escojo la fila o la columna, lo que viene a continuación es calcular los correspondientes cofactores. Entonces, calculo los cofactores de esa fila o de esa columna. O mejor dicho, los cofactores que corresponden a esa fila o a esa columna. La que hayan escogido. Y una vez yo tengo calculados esos cofactores, multiplico cada cofactor por la correspondiente componente. Esto me genera como una especie de fórmula. Multiplico, sumo, y el resultado de eso es el determinante. ¿Sí estamos bien? ¿Todos? Naturalmente esto requiere práctica. O sea, yo no espero que ya con esto ya tengan ustedes como totalmente interiorizado cómo calcular determinantes por el método de los cofactores. Esto requiere, digamos, que hacer ejercicios, practicar una cosa, la otra. Yo quisiera hacer eso la próxima clase, mostrar algunos ejemplos, mostrar por qué a veces se escoge una columna específica o una fila específica y no otra. Eso lo vamos a mirar con cuidado, tratando como de agilizar los procesos. Pero la estructura de este proceso es relativamente sencilla, siempre y cuando uno tenga totalmente claro cómo se calculan los cofactores. El aspecto fundamental acá es calcular cofactores. No sé si hay alguna pregunta o alguna inquietud. Si estamos todos de acuerdo, levanten la manita, por favor. Listo. Esto era lo que les quería presentar el día de hoy. Naturalmente hubiera querido ver algún ejemplo adicional, pero como ustedes saben, me toca como cortar pronto. Yo tengo que ir a una sesión presencial, pues hay que organizar y todo eso. Pues ustedes que han estado en sesiones presenciales saben que eso toma tiempo la organización. Entonces por eso me toca como cortar antecitos. Pero digamos que esto era lo que yo quería mostrarles. ¿Qué es lo bueno o qué es lo necesario de haber visto esto? Que le da un sustento teórico al proceso que presentábamos el viernes. Cuando nosotros vimos o veíamos las fórmulas del viernes, digamos que uno logra captar la idea, pero a veces como que esos procesos no están totalmente delimitados. O sea, hay una fórmula o hay unas fórmulas, pero digamos que no está como completamente especificado teóricamente a qué hacen referencia esas fórmulas. Esto de hoy nos permite cómo darle esa claridad conceptual y aparte de eso nos permite establecer un nuevo proceso o unos nuevos procesos para calcular determinantes. Entonces, con eso daría concluida la sesión de hoy. Nos veríamos el viernes, con algunos de manera presencial, con otros de manera virtual. No sé si hay alguna inquietud antes de irnos. ¿Todo clarito? Sí, profe. Entonces nos vemos el viernes. Muchas gracias por su tiempo y por su atención. Chao, profe, gracias. Hasta luego. Ustedes que Profe, hasta estén luego. bien, Tenga buen día. Chao, que profe. estén bien.